platicamos un poco sobre los temas de política, de lo que ocurre como en la agenda pública, pues a través de el periodismo. Somos periodistas jóvenes, millennials, ¿no? Aunque los millennials ya no son tan jóvenes quizá, pero pues llevamos ya varios años caminando juntos, y aunque normalmente nuestro hacer es un poco convivir con la información diaria, aquí pues también somos un poco más burlones y un poco más analizamos la información y todo lo que tiene que ver con la política, la sociedad mexicana, pero pues desde un punto más jocoso, ¿no? Diría la Meli, más tranquilo. Así que somos el podcast de México ALB por el canal de Notas Sin Pauta, que pues además ofrece ahí distintos productos a través de video de periodistas que son bastante rifados. Y pues a través de este tiempo pues hemos analizado las distintas situaciones de este país. Así que, pues, Raulito, platícanos de qué va, qué significa, qué es México ALB, porque mucha banda dice como, ¿qué es eso, güey? ¿Qué México ALB? ¿Qué significa, güey? ¿Qué representa eso, güey? Fíjate que hace unos días me dio así como la melancólica y me puse a leer a un poeta que se llama Ramón López Velarde, ni más ni menos. Yo solo sé que vivió en Álvaro Obregón, en la Roma. Es lo único que sé de él. Además hay una casa. Y él tiene, o sea, como reflexionando también un poco la condición de lo mexicano y un poco ironizando también sobre su propia condición. Hay una novela muy buena de Juan Villoro que se llama El Testigo, que habla precisamente de estos dramas de volver al pueblo, ¿no? Yo además tengo que reconocerlo, yo soy de la hermana República de Tlaxcala. Y por allá de repente me pongo como a reflexionar mucho qué es ser mexicano, ¿no? Porque ser mexicano, además, aquí en la Ciudad de México es una cosa, y regresar a Tlaxcala, en el lugar donde viví, es ser otra cosa. Y entonces, me puse a leer este poema y dije, yo creo que la crónica aleveísta, que es un poco cotorreo que hacemos nosotros, está expresado un poco en este poema que se llama El Retorno Maléfico. Y dice así: mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido que se calla en la mutilación de la metralla. Hasta los fresnos mancos, los dignatarios de cúpula oronda, que han de rondar de quejarse la torre, acribillado en los vientos de la fronda. Y la fusilería grabó la cal, y todas las paredes de la aldea espectral, negros y aciagos mapas, porque en ellos leyese el hijo pródigo, al volver a su umbral, en un anochecer de maleficio, a la luz del petróleo de una mecha, su esperanza deshecha. ¿Qué dice este poema? Básicamente, él regresa, Ramón López Velarde regresa después de la Revolución Mexicana a su pueblo y encuentra a la casa de su padre totalmente balaceada y deshabitada. Y habla como de este regreso a esta patria que fue el Edén subvertido, el lugar donde recordaba las cosas más bellas y las cosas más dulces de su infancia con su padre, y es regresar a este lugar de alguna manera martirizado por la violencia, ¿no? Y me pongo a pensar un poco como en esta condición de volver a un lugar, por ejemplo, como Tlaxcala, que a lo mejor Tlaxcala no es un lugar tan violento, pero es un lugar con problemas de otro ¿Cómo bajar tipo. las escaleras eléctricas, ¿no? Por ejemplo. Entre es ellos. uno de los mayores problemas de Tlaxcala. De hecho, nada más hay unas, ¿eh? Cuidado con lo que hablas, Samuel. Y a pesar de que no tiene esos problemas, me imagino, por ejemplo, que es regresar a, no sé, a Michoacán, o que es regresar a Ciudad Juárez. Y yo creo que la crónica leveísta que hacemos, que nosotros tratamos como de hacerla un poco más jocosa y más chusca y más cotorra,
finalmente tiene que ver con este reflexionar entre la condición de ser mexicano y regresar a este Edén subvertido todo el tiempo y reflexionar esta condición de qué es ser mexicano, ¿no? En una patria además que es muy compleja, que es muy diversa y en el cual hay entre tragedias y cosas chuscas y también cosas muy dulces. Porque México también tiene estas cosas maternales, esta cosa de ser nuestra patria y de ser este lugar tan chido y dulce y cotorro y este lugar de resiliencia y este lugar de resistencia y este lugar de lucha combativo y al mismo tiempo también este sabor agridulce, ¿no? Y creo que justamente cuando hablamos de estos sabores agridulces que nos da México, pues nos encontramos con una serie de obstáculos cotidianos, ¿no? Que nos enfrentamos todos y todas todo el tiempo, ¿no? Cuando vamos bien tranquilos, un día normal en nuestras vidas y nos encontramos con problemas en el transporte público, en el trabajo, ¿no? Cuando vamos a hacer un trámite, porque hay que decir que uno de los principales problemas que tenemos en este país es la burocracia y no me van a dejar mentir, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, dice que México es el segundo país a nivel mundial en el que las personas pasamos más tiempo haciendo trámites. Se calcula que más o menos pasamos 7 horas, pues en eso, ¿no? Tratando de inscribir a nuestros hijos en la escuela o en el seguro social o levantando una denuncia porque ya nos asaltaron o por cualquier cosa. Y esto se vuelve una tortura muy fuerte, ¿no? Solo Bolivia nos gana en el tiempo invertido. Como la mayoría de esos trámites no tienen éxito, que creo es lo más frustrante para muchos de los mexicanos, y de ahí viene la palabra, o sea, la burocracia mexicana viene un poco de ahí porque pasamos tanto tiempo en ellos, pero al día siguiente tienes que volver a hacerlos porque seguramente te faltó un papel o te faltó que además... No, joven, ya no va a poder hacerlo ahorita. Es que le falta su acta, pero ahí está el acta. No, la otra, la certificada, vuelva mañana. Oiga, ya me formé 4 horas. No, joven, pues por eso, ¿no? Justo. Y ahí se fue todo al carajo. Y ahí hay un dejo como también de frustración, ¿no? Y de otros elementos que cargan después, o sea, que cargamos los mexicanos en otros elementos de nuestra vida cotidiana, ¿no? De ahí que aunque digan que somos uno de los países pues como más felices y en donde tenemos como mejor calidad de vida, etcétera, pues yo la verdad ni sé. Esas 7 horas nadie te las regresa. Yo creo que te permite reflexionar, ¿no? Como que ves pasar tu vida completa esperando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Reflexionas, no debí de haber hecho eso el año pasado. Oye, no, pero si hubiera decidido hacer tal... Y ya van en la ficha 3, güey, ¿no? No, todavía me quedan otras 4 horas para andar reflexionando. Yo me acuerdo un día, por ejemplo, que era morrillo, tenía calentura, estaba sumamente enfermo, nos vamos a formar al Seguro Social. Cuando me pasaron ya me había curado, güey. Ya no tenía fiebre, güey, ya no tenía gripe, güey, ¿no? Era como... Y me fue bien, porque hay gente que al revés, ¿no? Todo se complica y no se avanza porque pues tienes que resolver no solo el problema que cargas, sino además pues todo este tema de burocracia y de estar yendo de un lado a otro hacia otro. Y la tramitología, por ejemplo, decía Sale ahorita, pues cuando alguien va a denunciar, ¿no? Uno dice, vas en el transporte público, te asaltan, llegas y quieres ir a denunciar y te tardan tanto y no, pues quién fue y no, cómo y cómo compruebas tal, dices, estoy perdiendo mi tiempo, ya me asaltaron, no sé para dónde fue el ladrón, no sé qué se hizo, ¿no? Y no sabemos cómo podemos ir avanzando a través de eso, ¿no? Entonces la gente a veces dice, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estar? Y también el suplicio que a veces viven los mismos burócratas. Hablando, por ejemplo, del Ministerio Público, hace unos meses me asaltaron y de repente, pues ya estamos así. Bueno, en ese entonces la que era mi pareja, fuimos al Ministerio Público de la demarcación territorial de Benito Juárez, el que está enfrente de Parque Delta. Y ya, pues ya llegamos y de repente, no, pues, ¿qué pasó? Yo creo que no está sirviendo, ¿no? Y en eso... Así tocamos, nadie nos abre, las luces apagadas. Pues ¿qué pasó? Pues si esta demarcación es nueva, ¿no? Entonces de repente entramos y en eso vemos así unas sombras así como escabrosas así. Y de repente eran los ministerios públicos. A oscuras.
a oscuras, te apagaron las luces, que porque No habían pagado la luz. porque no habían apagado la luz. No. Entonces no nos podían recibir la denuncia porque de repente estaban así, pues literalmente sentados en penumbras. Así de, no, pues tengan cuidado, no va a ser que los vayan a saltar a ustedes también, ¿no? ¿Y quién les va a levantar el acta, no? ¿Y quién les va a levantar el acta si no tienen computadora además, no? Oye, pero justamente estos ejemplos que bien nos han dado ustedes, nos habla como de algo que ahorita está como muy presente en el imaginario colectivo de las y los mexicanos, ¿no? Que es pues el combate a la corrupción. Porque precisamente esta burocracia en la que estamos inmersos todas y todos, pues nos lleva todo el tiempo a pues, tratar de encontrar caminos que nos hagan la vida más fácil. Y México, justamente en tema de trámites, ha encontrado como una bolsa muy grande en materia de corrupción. Hay algunos datos que, por ejemplo, nos dicen que año con año se junta una bolsa de aproximadamente 12,700 millones de pesos, que yo jamás los he visto juntos en mi vida, ¿no? Ni el 1%. pero Yo me son los chingos. gasté en el Buen Fin, la mitad me eché en una bocina Alexa, en dos libros. No puede ser. Pero bueno, o sea, imagínense que en un año juntamos, o sea, si juntáramos todo lo que hemos pagado en dar la mordida, ¿no? En acelerar la copia, porque nada más traje 9 y eran 10, ¿no? En esas cosas juntamos 12,700 millones de pesos. Y eso, por supuesto, que repercute también en nuestros bolsillos. Se calcula que cada persona, cada mexicano, paga más o menos 3,000 pesos al año en este tipo de trámites, que deberían de ser en su mayoría gratuitos. Entonces, ahí vemos cómo la burocracia no solamente tiene un costo en nuestro tiempo, porque dejamos de hacer cosas muy importantes con tal de poder pues, llevar a cabo un trámite, sino que además estamos perdiendo literalmente pues esos recursos que nos cuesta muchísimo trabajo ganar Dinero. todos los días. O sea, ¿Sí? si te pones a hacer cuentas, 3,000 pesos son más o menos la renta de alguien, ¿no? O sea, de un mes o lo que tienes que pagar, no sé, en tu espacio de trabajo para pagar la luz, El los alimento, servicios, el alimento. claro, la escuela. Y además es parte como de una cadenita, no sé, este fin de semana estaba viendo una película de policías y o sea, sí se llama una película de policías, o sea, una película que se llama una película de policías. Claro, la de Riva Palacio. De Riva ¿no? Palacio. Oh, buenísimo. No, de Ruiz Palacio. Ruiz Palacio. Sí, Riva Palacio tiene como 40 años más que Ruiz Palacio. Sí. Y da las noticias. Y pues es una cadenita donde, por ejemplo, una de las policías decía, es que yo le tengo que dar 10 pesos al día al que me da mi uniforme, porque si no me va a dar un chaleco antibalas que no funciona. Y eso puede significar mi vida, 10 pesos, ¿no? Pero si le sumas 10 pesos al día, son 150 pesos a la quincena, son 300 pesos al mes, solo porque les den el uniforme que como policías merecen. Y además le tienen que dar a su mando, y además le tienen que dar a alguien para que les dé una patrulla, para que ir con la pareja que deciden como patrullar, y además tienen que, o sea, un policía, y que además es muy fácil para como la gente en general señalar a estos policías como pues es que forman parte del crimen y es que pues hay que tenerles más miedo que respeto y no, o sea, sí, podrá ser criticable, ¿no? Pero forman parte de esta cadenita donde cada quien tiene que ir y repartir y hacer más eficiente una especie de tramitología que justo a veces el policía los detiene, los entrega el MP está lleno de, las galeras están llenas de gente y no sabe dónde y termina liberándolo, ni siquiera se dio cuenta qué hizo y culpas al poli porque lo dejó salir, pero fue el MP y el MP no tiene ni luz, ¿no? Entonces se vuelve una cadena que no sabemos hasta dónde llega y que termina, pues sí, fastidiándonos la vida o diciendo, pues ya mejor me ahorro, a ver, ¿cuánto es? ¿No? Y pues terminamos en esta bolsa que termina haciendo que pues no se avance o no termine de ser más eficiente y que no se simplifiquen cosas. O sea, de verdad tenemos que hacer N cantidad de trámites cuando podrían hacerse herramientas que te cuesten para el presupuesto que tenemos, pues más o menos dinero que te permita hacer la vida más eficiente a los ciudadanos y que sigue, creo, sin hacerse. Yo recuerdo que Peña Nieto decía ahí que la corrupción era un tema cultural. No sé si le creemos nada a Peña Nieto, por supuesto. Melissa es peñanietista, ¿acaso? Aquí va, o sea, yo más bien, yo creo que no es una cuestión cultural, o sea, es un problema de sistema, ¿no? En el que todos los mexicanos hemos entrado porque el sistema desde el Estado así funciona, ¿no?
Entonces me parece que, o sea, está violento que diga que los mexicanos, casi como por una cuestión de tradición y costumbres dentro de nuestras casas, se volviera un tema cultural, como si en nuestra casa te enseñaran a ser corrupto, o si en la casa te enseñaran a pagar mordida al policía para, no sé, para saltarte un problema, ¿no? Cuando en realidad es un problema sistémico, que de raíz tiene que ver con el ejercicio del poder y con el Estado. Y ese Estado puede ser, por supuesto, una autoridad local o una autoridad federal, pero me parece... O ambas. ¿No? Sí. No, y por ejemplo, también tiene que ver mucho también con lo que pagamos los mexicanos. Yo creo que todavía hay en ese cálculo cosas no metidas, se puede decir, que es como, bueno, pagamos impuestos, pero ¿cuántos de esos impuestos que van al sistema político en realidad son o sea, se usan de buena manera, ¿no? O sea, en teoría, por ejemplo, pues todos los mexicanos pagamos IVA. Y por ejemplo, tengo entendido que o sea, eso sirve, por ejemplo, para pagar, digamos, el sistema de justicia. Por ejemplo, estamos abonando a la corrupción si pagamos impuestos también, y las tasas de impunidad siguen siendo del 98%. Es decir, hay un sistema de justicia, por ejemplo, pagamos un sistema de justicia que solamente resuelve el 2% de los casos de cualquier delito que sufrimos los mexicanos, y eso está al orden del día. O sea, yo creo que no hay que ir a la zona más peligrosa de México, o sea, lo vivimos todos los días, ¿no? Sí, justamente, y esto que dice Mel como de ese discurso político, ¿no? Que bien ejemplifica con un personaje como es Peña Nieto, ¿no? Nos habla muy bien de cómo desde el discurso esas figuras que están al frente de nuestro país, pues lo que tratan es de desarmarnos a nosotros como sociedad, ¿no? Y de decirnos, no puedes hacer nada por cambiar porque solo así eres, cuando en realidad es el sistema que, por supuesto, pues funciona para otros fines que no tienen nada que ver con nuestro beneficio, me refiero a los ciudadanos a pie, ¿no? Y tenemos problemas en cualquier cosa, ¿no? En el tema de educación tenemos que pagar el trámite, en el tema de salud tenemos que pagar otro trámite, ¿no? Hasta por tener un coche, ¿no? Ya tienes que pagar no solo la tenencia, sino pues también para acelerar el trámite y no hacer la fila de 10 horas, ¿no? Estar ahí. Y luego, además de todo eso, pues está el tema que dice Raúl, ¿no? Pues pagamos además impuestos que no nos están mejorando la vida, ¿no? Entonces, creo que hay dos caminos ahí encontrados, porque primero, pues nada de lo que desembolsamos de forma oficial nos ayuda, y lo otro, pues también es todo un tema, ¿no? Y están las otras corrupciones que ya están normalizadas. Por ejemplo, constitucionalmente el artículo 3 de la Constitución dice que la educación es gratuita. Según el artículo 3 de la Constitución. De la Constitución, según la jurisprudencia de la Suprema Corte. No es cierto. No, bueno, pero ¿cuántas veces no damos la cuota para la escuela? Sí. O puede ser que la cuota se dé por el asunto de que en realidad no le están llegando los recursos necesarios a las escuelas, o puede ser también quién fiscaliza esos recursos, quién nos da cuenta sobre, no sé, o sea, de repente nos piden, a los padres de familia les piden 20 cartulinas, ¿quién fiscaliza esas 20 cartulinas? Para que se le olviden a la niña. Para que te levantes el domingo a la noche. La cartulina, güey. ¿No? Es que en la escuela no hay. Sí, no, pero en general creo que pues eso es parte de, o sea, creo que señalas algo que es al revés de cómo nos hacen pensar, es que no pagas impuestos y estás mal, pero es que también si pagas impuestos, ¿para qué sirven? ¿No? Es lo que estás como intentando decir, y por eso también tenemos pues la mitad de este país que está en una población informal, y que no por eso no es que no pague impuestos, paga un impuesto, pero paga un impuesto al líder de los comerciantes, paga un impuesto al que le permite trabajar como músico en la calle, ¿no? Paga un impuesto, pero no, si de por sí los impuestos legales no sabemos a dónde van a parar, ¿no? Los impuestos ilegales o los impuestos no regularizados, pues también se vuelven una laguna a través de la cual no sabemos
hasta dónde termina llegándonos, porque pues, somos uno de los países que más recursos pagamos, o sea, somos 130 millones de mexicanos, ¿no? Y cada uno, bien o mal, paga una lana para que pues terminemos cayéndonos en una pinche coladera porque nadie le puso la tapa, güey, A mí me ¿no? pasó eso una vez. Sí me caí en una coladera porque no había tapa y me quedé así con los brazos así como tratando de que alguien me ayudara. Sobrevivir. Y era una calle sola. O sea, entonces me tardé como un chingo ¡Auxilia! logrando así salir y yo mientras estaba adentro del hoyo solo pensaba, güey, mis impuestos. A ti o al que cayó en un bache, ¿no? Que parece más bien un volcán en formación, ¿no? Yo creo Y ahí es donde, o sea, y si quieres tratar como de denunciarlo y de que te pague el seguro de la Ciudad de México, porque obviamente tu llanta ya es completamente inservible, es otro trámite, ¿no? Que terminas como por ceder. O sea, yo creo que muchas de las cosas son en buena medida por cansancio, ¿no? O sea, porque Es decir, ya ¿no? me harté. Porque además ese cansancio no es gratuito. No solamente exacto. llevas 7 horas esperando a hacer tu trámite. O sea, ya pasaste otras 3 horas en el transporte público tratando de llegar a la oficina donde tienes que hacer el trámite. Y no voy a dejar mentir, pero justamente el tema del transporte público, creo que en una ciudad como la nuestra lo padecemos muchísimo, ¿no? O sea, más o menos se calcula que hacemos traslados que van entre 1 hora y hasta 3 horas para llegar a nuestros centros de trabajo, a nuestras escuelas, y realmente eso pues es agotador, ¿no? O sea, cuando hablamos de cómo nos afecta, digamos, también esa falta de ver nuestros impuestos como activos y siendo útiles para nosotros, creo que el transporte ejemplifica muy bien todo lo que implica. Bueno, y además estamos en una zona donde la última de las líneas del metro se hizo aquí, ¿no? Y que se supone que ahí va a ayudar a tanta gente que pues se traslada durante pues estos horas literal para ir al centro, al norte de la ciudad, y que por corrupción está parada, güey. Y que por corrupción hay gente que lamentablemente perdió la vida, ¿no? Y que pues eso es parte de decir, no, pues es que fue porque no pusieron los pernos. ¿Qué son los pernos? ¿Qué son las varillas? ¿Por qué se cayó una línea del metro que se generó hace menos de una década, ¿no? Entonces, pues eso también vuelve a ser parte de lo mismo, ¿no? Es el perro que se muerde la cola porque pues estamos... yo, por ejemplo, soy de Coacalco, del Estado de México, la periferia. Arriba, Me tardé Coacalco. 23 minutos en decirlo, fue demasiado, ¿no? Raúl sacó ser tlaxcalteca al minuto 2. y pues me acuerdo de todos los trayectos que teníamos que hacer. Toda la gente que estudiábamos pues en alguna prepa de la UNAM o del Politécnico, ¿no? Pues teníamos que venir a estudiar a la ciudad sí o sí, ¿no? Y a veces uno piensa además que vivir en un punto ya es trasladarse poco. De Iztapalapa a la GAM, ¿cuánto se hace, güey, no? De Cuauhtémoc a Xochimilco, ¿cuánto se hace? Y es un tiempo que además no nos cuentan. ¿Cuánto trabajas al día? 10 horas. ¿Cuánto te mueves? Otras 3 horas. Y además, pues en lo que lavo mi ropa, y además en lo que... Lo único que quieres es dormir, ¿no? Ya no haces absolutamente nada más porque no te da la vida, y eso es parte también de algo y eso que presumimos ser una de las ciudades, de las urbes más preparadas o con mayor tecnología o un desarrollo urbano pues bastante importante, y que pues, seguimos viendo una deficiencia cabrona, porque además en el transporte hay inseguridad, ¿no? En el transporte hay acoso, en el transporte, y hay un ecosistema propio que vive el transporte público, ¿no? Que no deja de ser pues parte de ser mexa o parte de ser chilango, pero pues que no, pues podemos reírnos con las anécdotas que ahí se viven, pero no dejas de decir, güey, quiero vivir cómodo en el transporte, ¿no? Pero Quiero irme jeteando, güey. Cuéntala. No, pues yo una vez le di un cabezazo, un codazo a una señora por quedarme dormido 5:30 de la mañana, ¿no? O pues cuando el güey se vomita frente a ti porque vas todos apretados, o no sé, es como... Hay una serie de cosas ahí que no terminan de hacer que como chilango tengamos un bienestar, a pesar de que se le invierten miles de millones de pesos al metro, por ejemplo, al metrobús, ¿no? Al suburbano, al tren ligero, no sé, o sea, esta ciudad, el metro, ¿cuántos millones de mexicanos se mueven diariamente por ahí, ¿no? 5 millones. Y te cuesta 5 pesos, ¿no?
Y seis, cuando ¿no? aumentó, no, 5, el ¿Ese es metro el 5. Metrobús? No, es que pasó, ya la Meli, ¿cuánto cuesta el metro? No, 6 el Metrobús cuesta El 6. Metrobús 6. Ok. Pero pues sí, o sea, es un monstruo. O sea, es un monstruo y que además tiene todavía, pues algunos dicen que es mejor o peor que el metro de Nueva York, ¿no? O los metros de otras urbes donde también hay un caos espectacular, pero que pues no termina de sorprenderte que si algo se frenó, si se te cayó una lata en las vías, o si se aventó un perro, o si algo, pues ya terminas esperándote ahí 2 horas que te las van a descontar y que van a terminar haciendo pues que haya una problemática ahí pues complicada. Y bueno, ahorita estás hablando del metro, pero la verdad es que la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México y de la zona conurbada nos movemos en combi o en micro, ¿no? O sea, el metro ya es como un nivel más acá, porque para llegar al metro, pues tienes que cruzar muchísima distancia. Y justamente somos 7.96 millones de habitantes de estas zonas los que nos estamos moviendo en transporte público. Y cuando hablamos de eso, o sea, pues es igual, es una magnitud impensable, ¿no? O sea, quizá lo más cercano que vamos a estar de entender esa cifra es, no sé, Pantitlán a las 7 de la mañana, ¿no? En hora pico, ¿no? Cuando dices, no, la necesidad de transportarnos así es muchísima, y la verdad es que las condiciones pues no están hechas para tanta gente, pero pues somos tantos con esa necesidad que pues no hay de otra, ¿no? Y es justo agridulce. O sea, yo la verdad también cuando yo crecí en San Juan Ixtayopan, en un pueblo ahí en Tláhuac bien bonito, y para ir a la escuela me hacía justamente 3 horas de camino, ¿no? Pero en el transcurso pues leía libros, ¿no? Te encontrabas a alguien y ya platicabas 2 horas. Entonces también como que el transporte público tiene su parte chida, ¿no? Presenciar las peleas de los novios ahí en el transporte público, y pues ya tenías ahí como tu radionovela privada, ¿no? Cuando se caía, por ejemplo, en Coacalco también, pues hay una autopista, tienes que hacer pasar autopista, uno dice como, que no es ir a Acapulco, ir a autopistas, y también de Coacalco a la Ciudad de México hay una autopista, ¿no? Entonces una vez que se caía ahí el camión, ya 3 horas ahí, ¿no? Eso de cuando la gente jugaba uno en las sí existe. Eso de te vuelves te hermanas en el transporte público con la banda que está ahí como, pues sí, esperando igual que tú llegar a un punto, porque además está muy centralizado el tema, ¿no? No, y además también es algo como bien chido. Yo los primeros años que viví aquí en la Ciudad de México, que fue hace 15 años, ya también tiene unos años. Viví aquí en Iztapalapa. De hecho, vivía en Canal de San Juan, o sea, pegado a Nesa. Y ahí había un mercado en las mañanas que era súper cotorro, porque además, si ustedes, bueno, seguramente varios conocen la calzada de Ignacio Zaragoza, ¿no? Y son, pues te echas por lo menos... No tengo el gusto. Te echas por lo menos una hora. Te echas por lo menos una hora para llegar a San Lázaro. Y entonces llegaban así los cargadores que van a comprar al mercado de San Juan. Ibas entre la carne, porque es un mercado de carne además, ¿no? Entonces ibas entre la carne, entre estudiantes y entre la señora que se va maquillando. Y es algo pues también como bastante sui generis, ¿no? Bastante sí, chido. Y hay cosas chidas. A mí algo que me gusta muchísimo del transporte público es como esa solidaridad que se hace y esa confianza en el desconocido, ¿no? Cuando no les ha tocado cuando te subes como en la puerta de atrás y tienes que pasar tu pasaje y va pasando de mano en mano hasta que llega al chofer sin que falte una sola moneda. Y eso es brutal, o sea, eso también habla como de ese nivel de confianza que podemos llegar a tenernos entre nosotros, ¿no? Sí, y Está eso chulo. pues también habla como de cómo reacciona el mexicano pues, a sus problemas, ¿no? O sea, porque ya mencionaban al inicio, somos uno de los países que vive más feliz ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si tenemos tantos temas de corrupción, de malos gobiernos, en general pues esta tramitología, este transporte, estos temas de inseguridad? Y terminamos como pues, siempre rifándonosla, ¿no? O sea, como de verdad de decir, también me molesta mucho esta frase, pero siempre sale en estas pláticas aleveístas del decir, pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Y qué tanto parte de cómo sobrevivimos, porque no es vivir, es sobrevivir a este lugar, ¿no? Hace que terminemos pues justo siendo bastante resilientes. Por cierto, estamos en una feria del libro, no dejen de comprar Resiliencia para Pandemias de Alejandra Creil, que habla de
niñez y adolescencias pues en la pandemia, pero en general pues sí nos hace ser como más resistentes, ¿no? Yo creo que el mexa es un ser que resiste, que existe porque resiste, ¿no? Pero también resulta un poco doloroso. O sea, a mí sí creo que hacen falta políticas públicas para mejorar en cuanto al transporte, no solo para los capitalinos, sino para todos los que viven en otros estados de la República, que hay que decirlo, también la sufren. Y la sufren un poco más que nosotros, porque pagan mucho más en el transporte público, ¿no? O sea, a diferencia de lo que pagamos aquí a lo que pagan en otros estados, en la Ciudad de México la mayoría del transporte público está subsidiado y eso hace que el metro cueste 5 pesos, ¿no? Y que el metrobús cueste 6, que tengamos un metro, ¿no? Y que las combis anden como entre los 6 y 8 pesos, ¿no? En otros estados de la República esos costos se elevan muchísimo y el transporte público es todavía mucho más deplorable. Estaba viendo aquí unos datos, por ejemplo, de cuánto pasamos, bueno, le dicen los chilangos, pero los chilangos somos todos nosotros que nos movemos del Estado de México hacia la Ciudad de México, como al área metropolitana. Y el tiempo que pasamos en el transporte público al año son 45 días en promedio. ¿Qué? Sí, que o sea, mes y medio en transporte. Y esos son, o sea, esos 45 días justo son los días que pasan los europeos de vacaciones. ¿Qué? Nuestra vacación es la Villa de las Flores, segunda sección, Metro La Raza. Exacto. Entonces, imagínate si claro, es como muy brusco compararnos con Holanda, ¿no? O con países de alguna manera siempre nos comparamos como con estos países mucho más desarrollados, pero también es pues que son así, ¿no? O sea, son chiquititos, claro. Y su población es como de 3 millones, o sea, como la población de Tlaxcala, ¿no? Sí, o sea, solo Iztapalapa, por ejemplo, tiene más población que 7 estados de la República, cada uno, ¿no? O sea, hablamos de que solo en esta alcaldía vive más gente que en 7 de los 32 estados de la República. Pero imagínate que todos nosotros estemos pasando 45 días al año, o sea, eso, como un mes y medio, trasladándonos. O sea, es una locura, de verdad es que hasta suena medio surreal, ¿no? Pero es por eso que hay como todo un ecosistema ya que funciona en el transporte público. Por eso se han generado como estos espacios recreativos dentro del metro, por eso hay personas que venden comida, porque pasan muchas cosas. Vive uno en el metro. Porque mientras te estás trasladando, ¿no? No, y además uno se va a la frontera con el estado y de un semáforo a otro te cobran al menos 12 pesos. 12 pesos. O sea, tú puedes ir y volver en la Ciudad de México con 10 pesos. 5 el metro de ida y 5 de regreso. Tú te vas de un semáforo a otro en el Estado de México y te cobraron 12 pesos. Si vas del Estado a la Ciudad de México, 20 pesos. O sea, vienes o vas, ¿no?, a vivir a un centro de la ciudad donde puedes tener un mejor sueldo o un mejor trabajo o una mejor educación, pero ahora sí que a qué costo, ¿no? Porque ¿cuánto te tardas? O sea, yo me acuerdo la mitad de mis gastos en la prepa, en la universidad, era para pagar pasajes, punto. Y un pasaje sin seguridad, ¿no? Y un pasaje donde asaltaban, donde tenías que llevar el Nokia azulito para entregárselo a los rateros y se subían a atracar, ¿no? Y es parte de eso de... Pues, uno cree que viene, ¿no?, a la ciudad o va al centro de la ciudad a mejorar su calidad de vida y no sé si ir mes y medio arriba del transporte público es calidad de vida, ¿no? No sé, yo creo que eso se agravó, o sea, más bien como que muchos nos dimos cuenta durante la pandemia, ¿no? Ahora que la ciudad estaba como completamente vacía y que podías trasladarte mucho más fácil a otros sitios, y ahora que ya no, o sea, ahora que otra vez haces 2 horas, 3 horas de un lugar a otro, o sea, como que sí hace como repensar, o sea, ¿dónde está la calidad de vida del mexicano? ¿No? Si realmente es tan conveniente estar cerca como de los mayores servicios, o realmente vivir o sea, un poco más lejos, pero teniendo como una calidad de vida mucho más, no sé,
Yo creo que tranquila, basta una más. vida más tranquila. Sí, mucho más Tú te das sutil. cuenta cuando vienes a la Ciudad de México que la gente corre, ¿no? O sea, se bajan del metro y es como, güey, ¿por qué corren? Ya son las 6 de la tarde, ya tienen que... Y todos van, y vas en chinga, y vas de un lado, ¿no? O sea, y vas a lugares donde pues no hay mucho, pero la gente vive tranquila, o la gente le basta pues un bienestar eso, ¿no? O sea, uno cree que por tener mayor oferta cultural o mayor, pues todo lo que la ciudad te puede brindar de bien. Pues contacto con más gente, nada más. O sea, Sí, pero, o sea, no sé, a veces lo que basta es sentarte a ver el árbol de enfrente, ¿no? Estar en un columpio en el arbolito, Sí. levantando los pies. O sea, Bueno, pero eso también es una ilusión, porque, por ejemplo, yo ahorita estoy yendo y viniendo a Tlaxcala también, y, por ejemplo, allá lo que no hay es como chamba, y en realidad lo que hay es, o sea, hay mayor calidad de vida, pero el mismo, o sea, hay más tiempo de ocio, se puede decir, y hay más tiempo de buena onda, pero al mismo tiempo hay menos dinero. Y eso también es un problema porque también crea lazos de solidaridad, pero también crea problemas en torno al dinero. Y problemas, por ejemplo, yo le achaco mucho, por ejemplo, los problemas de violencia que hay también en provincia al problema de la desigualdad. Y al problema de que la generación de empleos que se están generando, por ejemplo en Sinaloa, era una reflexión que el otro día ponía el periodista Silver Mesa. Decía, bueno, se están creando sí muchos empleos en Sinaloa, pero la gente, o sea, si pones a competir al narco y pones a competir al empleo de la maquila, o más bien del cultivo del tomate, pues mira, mucha gente opta por la opción que le da mejores opciones de vida. O sea, no es que la gente sea mala, como dicen el presidente, pues, ¿no? O sea, en muchas ocasiones este círculo de pobreza también está generando, yo desde mi perspectiva, pues mucho de la violencia que también se vive en provincia, ¿no? por ejemplo, ahora en Juchitán, que andaba por allá hace como 3 semanas, está creciendo el consumo de cristal, de la droga de cristal. Y se duplicó, o sea, se consume 100% más que hace 2 años, desde que empezaron las obras del corredor interoceánico. Porque hay una mayor oportunidad de trabajo y porque hay una mayor oportunidad de desarrollo, y eso hace que también existan este tipo de oportunidades de lo ilegal, ¿no? Y de lo pues, que es más complicado, porque justo cuando una región le hace faltan ciertas cosas, cuando existe un desarrollo, también existe este riesgo de que pues entren otras cosas que además pues lo que persiguen es eso, ¿no? La lana. En general, pues eso es, o sea, el aleveísmo ve eso, güey, ¿no? O sea, el ser aleveísta es porque no hemos dicho que es ALB, güey. A la Virgen. A la Virgen la Santa, vacuna. a la vacuna. Ya espero todos hayan ido a la vacuna aquí, ¿no? A la Tú no. Varé. Yo ya estoy ¿Tienes tu vacunado, segunda ya tengo dosis? las 2 vacunas, afortunadamente. Por fin. A las viandas, porque también la fiesta es algo importante en México. Exacto. Entonces, Entonces, pero no ahorita. sí, ya es tiempo de fiesta en esta ciudad y en este país. Ya ¿no? se acabó el año ya. Por eso este poema de Ramón López Velarde, voy a volver con lo mismo. El poeta. Raúl, Todos, el no, por poeta. favor. Es parte de vivir en México y es parte también de amar a este país. Dice, suave patria, tú que vales por el río, de las virtudes de lo mujerío, tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzando como botellas alumbradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito, como una niña que asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Ay, ¡Au! ay. No, pues era medio rabo verde también. Bueno, es un poeta que escribió Suave Patria hace casi un siglo. Hace un siglo lo escribió. Bueno, pero eso no le quita lo rabo Era verde. un viejo lesbiano naturalizado. Pero que algo aportó. No sé ahí, la banda, ¿ustedes qué piensan? Si creen que México se ha ido a ALB o no, ¿no? No sé si, ¿qué podemos plantear? De qué manera el país esté viviendo un
aleveísmo, de qué manera pues puede haber una solución. Pero yo quiero como decir nada más que si estamos en como le decimos, como en este loop infinito, no es enteramente, o sea, por la sociedad mexicana, sino por la clase política que tenemos, ¿no? Y que tuvimos, porque yo creo que muchos de los años en los que hemos sido gobernados por el PRI, por el PRI PAN, y por un toda la montón, clase por toda la política. clase política que nos tiene, no sé si o sea, como que no es enteramente su culpa, pero como que un 80-90% casi sí, o no sé si sí, digo, nos han dejado conmigo. una serie de momentos icónicos llenos de vergüenza para nuestro país, definitivamente, ¿no? Y por supuesto que han tenido repercusiones en nuestras vidas y que han marcado, pues, quiénes somos como sociedad, ¿no? O sea, es muy, muy contrastante haber tenido un presidente con una Casa Blanca, ¿no? Que fue producto de actos de corrupción, ¿no? En un país tan desigual, ¿no? O sea, y ese es solo un ejemplo de una serie de momentos, de actos de corrupción, de violaciones a derechos humanos que nos han venido persiguiendo históricamente, pero yo diría, pues lo que nos tiene hoy aquí es pues lo que ha venido ocurriendo en las últimas 2 décadas, ¿no? Sí, o sea, en general, pues estos son episodios además, como decía Meli, dolorosos, ¿no? Que uno ve el tema entre cómo puede haber en un mismo sexenio un tema como Ayotzinapa, ¿no? Que ha sido tan duro, y al mismo tiempo una Casa Blanca o una cuestión de sobornos en toda América Latina donde hasta presidentes en funciones han caído como Odebrecht, ¿no? Y aquí pues terminan Y Lozoya comiendo pato. sí, ¿no? Hasta es lo que le costó la cárcel. No robarse miles de millones de pesos No, y comprar comer una pato. planta chaparra, sí, ¿no? Una planta chatarra y chaparra también, porque supongo que era Chaparra también. chiquita, sino comer pato. Eso es lo que termina haciendo que pues, la impunidad en este país termine como pues, pegando, ¿no? Él y un montón como de funcionarios de sexenios anteriores que están señalados y yo creo que están de lo más tranquilos. O sea, de verdad no creo que Videgaray ahorita esté, ¿no?, padeciendo gastritis de todas las cosas que hizo. O, ¿no? O sea, o exgobernadores, que eso creo que es importante señalar, ¿no? O sea, muchas de las inercias de la corrupción se dan prioritariamente en los estados, ¿no? Ahí está Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, ¿sabes? O sea, como toda la planilla grande de priistas, que además eran esta nueva generación de priistas que acompañaban entonces a Peña Nieto y que al final todos terminaron en casos de corrupción enormes, o sea, y que desde ahí creo que el periodismo ha ayudado mucho a develar todas estas redes. De ahí que nuestra responsabilidad es como bastante grande, ¿no? No solamente como de investigarlas, sino también de traducírselas a quienes nos leen, porque luego siento que ahí es donde hay como complicaciones. Sí, y además, como dices, es el presidente, pero los gobernadores, pero los presidentes municipales, o sea, esto que te des cuenta que agarran a un policía porque era el jefe de los sicarios de la zona, ¿no? O que toman, o que el presupuesto que a veces la gente está esperando son 20 millones para tener agua, ¿no? Y esos 20 millones se echaron 15 y uno justo, o sea, en esta... Hay tantos temas que vemos a través del periodismo que no sabemos si reír o llorar, ¿no? Porque de verdad son tan desafortunados, por Hasta decirlo surreales. menos. Sí. Como este presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, que precisamente es una de las ciudades más violentas del país, quiere invitar a Metallica, ¿no? Ah, sí. Sí, o Era el de una Nayarit promesa de que campaña. robaba poquito. Lallín, ¿no? El famoso Lallín. Otro viejo lesbiano. Pero aún en medio de todo eso, aquí estamos, ¿no? Las y los mexicanos sobrevivimos a todos este tipo de actos de corrupción a gran escala, como los que ya hemos aquí compartido, y a esos pequeños actos de corrupción en los que estamos inmersos todos los días,
a partir de la burocracia y sobrevivimos al transporte público y sobrevivimos a la violencia y aquí estamos, ¿no? Y creo que eso es algo que hace falta hacer muchísimo más énfasis porque somos un país lleno de gente muy trabajadora, de gente muy talentosa, creativa, que aporta muchísimo y que literalmente está sosteniendo un país que está muy difícil de sostener, que tiene una carga muy pesada en todas sus aristas y sin embargo, pues aquí está. Y que debemos de seguir exigiendo además. Hoy el ejercicio, el buen ciudadano es el que sigue resistiendo, el que cuestiona, el que piensa, el que viene a las ferias de los libros, el que conoce a su país, el que está, la mamá que sale a las 9 de la noche y tiene que atravesar el metro para llevarle de comer a sus hijos, el don que de repente ayuda a cargar las bolsas. Es que somos un país también, o sea, yo creo que si nos cae una bomba, yo creo que el país mañana mismo lo reconstruye, ¿no? Espérate. Oye, no. Ya de por sí ya nos tembló. Además, bueno, el sismo del 2017 fue la prueba de cómo nos puede caer una bomba literal natural. Y en 3 horas la banda está levantando escombros, generando redes de apoyo, cargando aguas, ¿no? Me gusta que además mientras dices está sonando la banda de guerra, sí. Porque la gente tiene que levantarse y manifestar. Eso es el espíritu aleveísta, güey. Pero ¿por qué no platicamos con nuestro querido público? ¿Ustedes creen que México se está yendo a ALB o no? ¿O es un estado cotorro? Es un loop infinito ALBense. ¿Quién alza la mano? ¿Quién dice alza yo? la mano? ¿Quién dice yo? Creo que tienen mucho frío como nosotros también. es que es el frío, es el clima. Y además está la banda acá, ¿no? Sí, como que no se escucha bien. Pero yo les quería nada más como traer un dato, o sea, la señora de los datos. No me quiero ir sin antes No me quiero ir sin esto. antes decirles que aquí está. Mientras yo saludo porque me siento obligado. Bandera. O sea, regresando un poco como a este tema de la corrupción y de que si los mexicanos somos como todavía bastante resistentes y resistentes es porque somos bastante trabajadores. Y es porque pese a que trabajamos un montón, nuestras horas de productividad o eficiencia no se ven reflejadas como en el hacer público, ¿no? Solo para que se den una idea, los mexicanos trabajamos cerca de 2,300 horas al año. ¿Qué? Somos el país... Para merecer tus 45 días de vacaciones en el transporte público. Exacto. Y para que no te den aguinaldo y para que el jefe te haga manita de puerco para que trabajes el 20 de noviembre o los días de puente, o te diga como ¿de verdad pensabas como descansar el día de Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién te dijo? Y después de eso, somos el país, o sea, en la escala mundial, según la OCDE, somos uno de los primeros 5 países que más trabaja y que menos productivo es, ¿no? Es decir, que nuestras horas nalga ahí sentadas en la oficina no representan precisamente productividad para el país. Comparado, por ejemplo, otra vez, con países como Francia u Holanda, que trabajan nada más 1,500 horas, o sea, la mitad casi de lo que nosotros trabajamos. Con un chingo de vacaciones. Con un chingo de vacaciones y los 45 días que tú pasas en el transporte público las tienen ellos en la playita. En la Toscana. Eso me indigna. Pero no tienen tantas playas como las mexas, eso sí. Pero pueden venir a las nuestras. Eso sí. Y nosotros no ir para allá. Sí, y ganan bastante más que nosotros. Bueno, pero ahí también lo que hay, por ejemplo, hablando de la corrupción, es sindicatos bastante fuertes. De hecho, pues por ejemplo, pues el Partido Comunista Francés y la CGT y todos estos, pues han creado un estado de bienestar. Pero aquí tuvimos, por ejemplo, también
un sindicalismo que en realidad duró, o sea, fuerte, duró el sexenio de Lázaro Cárdenas y después se convirtió en la maquinaria para negociar y para sostener al sistema, ¿no? Al sistema político. Y finalmente es algo muy irónico, también los sindicatos en México, por ejemplo, la CTM, pues fue uno de los grandes artífices también de la política salinista. Paradójicamente, el salinismo vale gorro el sindicalismo vale gorro con el salinismo, apoyado por los sindicatos, ¿no? El sindicato charro. Y ahora, por ejemplo, tenemos, con la reforma laboral que hubo ahora, pues tenemos la posibilidad de defender el trabajo, pero lo que no hay es una cultura también de la defensa del trabajo, ¿no? Y bueno, pues lo vemos nada más en nuestro gremio, pues ¿cuántos sindicatos de periodistas hay, no? No, pues no. Los trabajadores de la televisión y la radio. El sindicato charro de... Ese sí. Pues eso es parte de lo que somos, ¿no? México ALB. Estos temas son algunos de los que cada jueves en la noche estamos ahí analizando con unas chelas en la mano, ¿no? Así que... Y sin tanto frío. Sí. De hecho hace calor ahí. No es dale libre, entonces estamos como con menos frío. Ahí sigan las redes de Notas Sin Pauta, hay contenidos como súper chidos, no solo acá, sino pues varios colegas que están haciendo pues, periodismo y pues piensen ahí qué temas aleveístas merecen que sean discutidos por acá, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, por tener la banda de guerra de fondo. Un aplauso para la banda de guerra. Muchas No, gracias. muchas gracias. Nos vemos por el estar jueves aquí. 9:30, YouTube, canal Notas Sin Pauta. Notas Sin Pauta. So.